Buenos días, buenas tardes a todos y todas que nos están en este momento siguiendo. Es para nosotros un verdadero placer y un gran honor contar con ustedes. Hoy tenemos un espacio especial para trabajar una temática de gran importancia para las universidades en general, sobre todo en tiempos de pandemia. Tenemos con nosotros al doctor Mario Hernández Nadarsen, que va a estar aportando desde su expertise una temática importantísima que se ha titulado Transformar las concepciones y prácticas evaluativas de las deudas históricas a la modalidad virtual en tiempos de pandemia. Esta actividad se hace con el propósito de generar espacios de reflexión sobre la temática de evaluación de los aprendizajes en el contexto de la universidad. Participan como promotoras la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica, representadas en el programa de Fundamento de Educación a Distancia, en el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Operaciones Académicas de la UNED. Es para nosotros de verdad un gran placer de nuevo contar con ustedes. A continuación voy a presentar el currículum resumido del doctor Mario Hernández. El señor Mario Hernández está destacado en la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena, Ecuador, en la Facultad de Educación e Idiomas. Tiene 37 años de experiencia como docente, es doctor en Ciencias Pedagógicas y máster en Enseñanza de las Ciencias en la Educación Superior. Es titulado de la Universidad de La Habana. Es especialista en evaluación educativa, pedagogía, didáctica y ciencias químicas. Es docente investigador titulado, registrado oficialmente en el CENESID de Ecuador. Es docente y tutor de tesis en la Maestría de Innovación Educativa de la UPCE. Es colaborador del Vicerrectorado Académico de la UPCE, director de varios proyectos de investigación, actualmente del Observatorio de la Evaluación del Aprendizaje de la UPCE. Es autor de varios libros y capítulos de libros y también autor de más de 20 publicaciones indexadas en artículos. Es evaluador en varias revistas internacionales, conferencista, evaluador de cursos de investigación, es fundador de varios espacios educativos relacionados con la temática que vamos a conversar y tiene un reconocimiento al mérito por la excelencia académica de la Universidad UPCE. Yo le doy la bienvenida y de verdad me siento muy agradecido con usted, doctor Mario, por acompañarnos en este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un saludo fraterno a todos los docentes, estudiantes y personal en general que en los diferentes usos horarios en este minuto están conectados. Y por supuesto un agradecimiento infinito a la invitación que tan gentilmente me ha hecho la prestigiosa Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y por otra parte, bueno, también el agradecimiento a ese fabuloso equipo de apoyo que tengo detrás de esta intervención mía. Efectivamente hay un tema complicado, polémico, siempre muy debatible, que es el tema de la evaluación del aprendizaje, que ha tenido un recorrido relativamente aciago, aunque con muchos avances y aportes, y en este sentido es que voy a intentar no discursar, no venir a enseñar nada, sino más bien compartir algunas experiencias que de seguro
en muchos aspectos pueden ser comunes a muchos docentes que están participando en este momento. Quiero comenzar por establecer un grupo de interrogantes que he definido, que van a ser en todo caso la guía de mi intervención. Como ustedes pueden ver, quizás este sea el primer punto que nos va a llevar a definir, a llegar a un consenso quizás sobre en qué medida existen deudas educativas con relación a la evaluación del aprendizaje o no, que tanto esto se ha posicionado, ha permanecido y además se encuentra presente, instalado en la actual modalidad virtual, también a distancia, debido al impacto de la pandemia de los cuales hemos sido víctimas todos. También quizás una breve reflexión sobre cuándo una evaluación del aprendizaje es verdaderamente educativa, al menos en una síntesis de idea de la cual seguramente ustedes podrán expandir o ampliar en otros detalles que son muchos. Hasta dónde los resultados de algunas investigaciones actuales en la virtualidad reflejan ciertas realidades que están conectadas con todo esto. Y por último, quiero tener la posibilidad de compartir algunas experiencias personales y también experiencias de muchos colegas míos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Cerraría, por tanto, con algunas sugerencias de estas propias experiencias. Esta es más o menos la guía que va a permitirme transitar por esta conferencia. Hay una primera parte que sencillamente es para ponernos en contexto, quizás reflexionar un poco la evolución histórica que ha tenido la evaluación del aprendizaje a nivel internacional, desde su fundación o desde sus primeros pasos, desde aquella edad antigua donde todavía y desde ya, aunque no había un criterio sistematizado, educativo, pero ya desde entonces había evaluación. Se seleccionaban aquellos ciudadanos que tenían quizás mayores posibilidades, incluso para el ejército, mayores cualidades, dirían, de manera que toda la vida el ser humano ha sido evaluado. Hay un grupo de autores que de alguna manera reflejan o agrupan la evaluación en diferentes llamadas generaciones, que rápidamente lo que nos hace pensar es efectivamente en una evolución que ha ido transitando efectivamente desde paradigmas cuantitativos, desde aquellos aportes que muchos consideran el padre de la educación educativa, en este caso Ralph Tiller, centrado en describir, medir, fue el primero que, como ustedes conocen, posiblemente de una manera más sistematizada, hizo trabajos muy valiosos sobre el currículum y la evaluación. Después aparecieron los llamados checklists, en los cuales hay muchos autores destacados que son referentes en el campo de la evaluación. Se mantenía, no obstante, cierto carácter cuantitativo. Hay una cuarta generación donde aparecen términos, conceptos nuevos como significado, negociación, democracia, ética, y hay un cambio donde empieza a aceptarse relativamente los criterios más subjetivos, contrarios a la enmarcada objetividad que hasta el momento se tenía en cuenta en la evaluación. Se considera más, por tanto, lo valorativo, lo cualitativo, lo cultural y también la participación en términos de democracia en la evaluación. Por último, hay una quinta evaluación donde ya evaluar no es exactamente medir, aunque es un tema de debate, porque todavía muchas veces encontramos incluso en normativas o en políticas educativas y de evaluación ese término de medir. En este sentido, bueno, efectivamente, desde los aportes de Guba y Lincoln, desde una perspectiva constructivista, cognitivista y también histórico-culturalista, pues entonces empieza a tener un cierto giro la evaluación hasta nuestros días. En este sentido, por tanto, podríamos tomar como referencia numerosos
autores, pedagogos, psicólogos, investigadores que bien conocen muchos de ustedes o todos, como es el caso del ya mencionado Tigler, como es Scriven, donde ya se hablaba de necesidades, de las necesidades multimétodos, de funciones de formación, cuestionamientos a esa llamada pedagogía por objetivo desde el currículum y también, en cierta medida, el cuestionamiento de la evaluación dirigida solamente a estos objetivos. En este sentido, aparecen también los aportes en la toma de decisiones de Stifler. State, por ejemplo, también hace un aporte importante en la consideración de que la evaluación es un proceso de interpretación y de comprensión, a lo cual también Miguel Ángel Santos Guerra ha hecho mucho énfasis en muchos de sus magistrales conferencias y también los muchos libros que tiene en este sentido. Y así sucesivamente ha habido una evaluación donde estos son solo algunos pocos representantes de los muchos que han aportado al campo de la evaluación del aprendizaje y la evaluación educativa. En los últimos tiempos ha aparecido, yo diría no tan último porque no es tan reciente, la llamada evaluación alternativa. La evaluación alternativa en todo caso es una derivación de las pautas o los criterios generados a partir de la evaluación educativa formativa, pero que toma un énfasis interesante, novedoso y de mucho aporte, creo yo, en el enriquecimiento desde el punto de vista teórico y también práctico, en la llamada evaluación auténtica, en la que posteriormente me detendré unos instantes, pero donde también aparecen algunos autores de gran referencia, como es el caso de David Booth y como es el caso de Ahumada, en este sentido. De manera que con este rápido comentario solo he querido transmitir un mensaje subliminal hacia la reflexión de la necesidad de tener conciencia de todo lo que se ha ido aportando en el campo de la teoría, sobre todo, y en propuestas metodológicas por muchos autores y por muchos especialistas a lo largo de ya unos cuantos años. Si tuviéramos que nosotros en alguna medida arriesgarnos a dar un concepto de evaluación del aprendizaje, yo tomo este. Hay muchos conceptos sobre este término. Sin embargo, recalco en este caso dos cuestiones fundamentales que ustedes pueden estar leyendo en este instante, que es el objetivo de la valoración, que no es exactamente las finalidades de la evaluación, puesto que el objetivo está dado en la valoración de procesos y resultados del aprendizaje. Efectivamente, la evaluación necesita de una metodología, de una instrumentación para poder obtener una información suficientemente válida y por tanto poder establecer cuáles son los méritos, cuáles son las fallas, cuáles son las insuficiencias y de acuerdo a esto tomar decisiones que permitan ajustar sobre todo la práctica docente que es llevada a cabo por los profesores y maestros. En tanto, la finalidad de la evaluación es educar, es formar. En todo caso, siempre hay una pregunta donde efectivamente muchos docentes a veces, estoy seguro de los que me escuchan también, que entran en cierto conflicto o cierta incertidumbre al plantearse esta interrogante. ¿Hasta dónde o cuándo realmente estamos efectuando una evaluación realmente educativa? Hay muchos requisitos para la evaluación educativa. Sin embargo, yo he seleccionado algunas que son origen o raíz de otras derivaciones y características. La primera creo que es enfocarse en un detalle. La evaluación educativa no está centrada ni está interesada en verificar, en comprobar, sino está sobre todo interesada en ser una vía, una herramienta para poder ayudar a mejorar. Porque si la evaluación del aprendizaje no sirve para mejorar el propio aprendizaje y la enseñanza que practicamos, ¿para qué sirve entonces? La otra cuestión o característica es que desde las características de la evaluación que se practica,
efectivamente este tipo de práctica debe y puede ser impulso, generación y potenciación del aprendizaje. Es bueno reflexionar, es bueno retomar el valor indiscutible de uno de los aportes más importantes de Vygotsky en la definida zona de desarrollo próximo que todos conocemos, y que lo que nos está llamando es a enfocarnos a que la evaluación no solo puede estar centrada en la valoración de lo logrado, sino en la valoración de lo que está en formación y lo que potencialmente es capaz de ponerse en desarrollo en los estudiantes. Es decir, la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje también y para el desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación también, para ser educativa, tiene que tener un significado, un valor, un sentido personal para los estudiantes. No debe ser una práctica que realmente sea llevada a cabo y que sea recibido por nuestros estudiantes como algo amenazante, punitivo, que juzga y que en todo caso sentencia o penaliza en lugar de ser un estímulo y un motor impulsor para la mejora. Todos sabemos que tiene que ser dinámica, variada, flexible, innovadora, creativa, si sobre todo está concebida como una actividad de aprendizaje y para el aprendizaje. Evidentemente también tiene que propiciar, en la medida que las propias acciones se van desarrollando, en que sea un proceso que contribuya al autoaprendizaje, a la autorregulación del estudiante y por tanto también para regular el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sobre todo una evaluación que pretenda ser educativa debe ser abierta, debe ser participativa realmente, donde el estudiante tome un papel, una presencia y que por tanto no sea un proceso unidireccional, autoritario, donde solo el profesor, para no perder sus poderes o el supuesto poder, pues es el único que dicta o el único que establece y por tanto actúa, sino que todos los que hemos tenido la experiencia, cuando al estudiante se le da espacio para que pueda intervenir, pueda participar de múltiples formas, como veremos posteriormente, esa evaluación pasa a tener un carácter diferente, es más ética, es más transparente y es más justa también. Y por último, una evaluación que pretenda ser educativa también tiene que ser auténtica. Una evaluación auténtica es una evaluación que en todo caso responde a algunas cuestiones que veremos posteriormente, pero que sobre todo nos ubica en que la evaluación se convierte en una tarea, en una actividad que propicie el ejercicio práctico real del estudiante en función de sus propias realizaciones, de acuerdo a su perfil profesional, que por tanto sirva para solucionar problemas de la vida cotidiana y que lo acerque lo más posible a la realidad. Esa realidad que muchas veces está fuera de las aulas, tanto físicas como virtuales. Desde esta perspectiva, podemos comenzar entonces a reflexionar un poco qué es lo que hay, qué es lo que existe desde el punto de vista de insatisfacciones o desde el punto de vista de inquietudes. Y yo para eso me he apoyado en algunas cuestiones que están planteadas por autores tan prestigiosos como Miguel Ángel Santos Guerra en un muy célebre libro titulado 20 paradojas para la evaluación del aprendizaje. Por supuesto, no he tomado las 20, he tomado solo algunas que permitan a ustedes reflexionar en sus propias realidades. Y por tanto, rápidamente me refiero a ellas. Se plantea desde los presupuestos de la evaluación educativa, teóricos, por supuesto, que deben tener mucho más importancia los procesos de aprendizaje y el proceso que se desarrolla durante las tareas de evaluación, pero sin embargo todavía hay un énfasis marcado y a veces exagerado en los resultados. Aunque se plantea que el fin de la enseñanza es
sobre todas las cosas que los estudiantes aprendan, muchas veces esto deja de ser lo prioritario. La evaluación se ve un poco propulsada por la inmediatez, se ve propulsada por la necesidad de emitir informaciones sobre los cortes evaluativos. Estoy hablando de resultados cuantitativos en calificaciones y por tanto de alguna manera ver cuántos aprobaron o cuántos estudiantes reprobaron. Se reconoce también la importancia de la evaluación para la mejora, pero todavía hay demasiado énfasis percibido y en muchos trabajos que han sido publicados en la verificación, la comprobación, el control y la certificación de esos resultados. También plantea Santoguerra que a pesar de que los fines de la enseñanza es despertar y desarrollar el espíritu crítico, metacognitivo, reflexivo sobre la evaluación, muchas veces este proceso pasa a ser habitualmente un proceso formal y superficial. Sobre esto hay muchas cuestiones que lo explican y que posteriormente veremos. ¿Por qué sucede así si todos o casi todos estamos de acuerdo y coincidimos? Es que la evaluación ha de ser un proceso profundo de análisis, de valoración, de logros, de insuficiencias, y sin embargo muchas veces en la práctica no ocurre de tal manera. Muchos o todos coincidimos con que la evaluación es un proceso que también va hacia la valoración y el desarrollo de cualidades, pero todavía muchas prácticas y modelos de evaluación, incluso sistemas establecidos a través de los soportes de los cuales hoy hacemos uso a través de la virtualidad, están instalados en modelos o esquemas cuantitativos. Aunque generalmente también se plantea la necesidad de que se logren los denominados aprendizajes significativos, de los cuales todos sabemos su origen a partir de las teorías y los aportes de Ausubel, de Novak y demás, hay una cuestión un tanto también paradójica, y es que estos aprendizajes significativos no se logran en periodos cortos o con una inmediatez, y que se requiere, por tanto, de procesos evolutivos que son generalmente prolongados, y sin embargo, las evaluaciones o las valoraciones de los cortes se tienen que dar muchas veces en corto plazo de un semestre o de quizás unos pocos periodos de tiempo. Aunque se plantea que la evaluación debe atender también como mecanismo y vía de mejora las diferencias de nuestros estudiantes, las diferencias cognitivas, las diferencias personales, incluso las diferencias en cuanto a sus estilos y preferencias de aprendizaje. Sin embargo, hay una cosa también paradójica, y es que yo diría que más del 50%, para ser muy moderado, de las evaluaciones que se practican son estandarizadas predominantemente. Es decir, la misma para todos los estudiantes. Y por último, tomando estas paradojas de Miguel Ángel Santos Guerra, aunque la evaluación supuestamente, cuando nosotros lo analizamos como una opción, una oportunidad para que el aprendizaje o para que el estudiante de alguna manera ponga a prueba su desarrollo, pueda un poco estimar hasta dónde ha logrado alcanzar sus metas y sus avances, debería ser en tanto una motivación y un estímulo para aprender. Muchas veces cuando entrevistamos a nuestros estudiantes y dialogamos con ellos suelen ser momentos de amenaza por los cuales preferirían jamás tener que transcurrir o pasar. Asimismo, la universidad muchas veces investiga lo más mínimo, desde un pequeño microorganismo hasta cuestiones mucho más complejas. Sin embargo, no son suficientemente investigadas muchas cuestiones que están dentro de los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, todos los fenómenos cognitivos, de discapacidades, de diferencias de aprendizaje, de situaciones que son o se desarrollan en la vida cotidiana de las aulas, y que por tanto están dentro tanto de la práctica de enseñanza-aprendizaje como dentro de las realidades en la práctica de evaluación.
Bueno, hasta aquí en este minuto yo he tratado de compartir lo que puede ser un referente desde el punto de vista de lo que en este caso plantea eh, este libro, que para mí sigue teniendo un valor importante y vigente a partir de que fue referido y trabajado por Santos Gerson. Hay también un artículo que publiqué hace algunos años de bastante demanda de aceptación, que justamente tiene que ver con este aspecto número 8 y que se llamó la evaluación del aprendizaje, estímulo o amenaza. Quisiera en este minuto dar un espacio corto para que toda la audiencia pueda participar a través de el Mentimeter y por tanto puedan en este sentido dar respuesta a lo que en este caso les voy a compartir. Tengo dos preguntas participativas y que todos van a poder responder con la valiosa colaboración del equipo que tengo en el respaldo y el soporte tecnológico por YouTube, por el chat de YouTube, donde solo necesitan todos entrar al sitio menti.com. Inmediatamente les va a pedir un código, que es este código que están viendo en la parte superior, 83 52 38 97. Seguramente ya por el chat de YouTube lo están compartiendo. Responder esta pregunta y por tanto enviar. Para esto voy a dar unos 3 minutos. Inmediatamente voy a pasar a una segunda pregunta interactiva donde con el mismo código, por este mismo sitio menti.com, podrán ustedes también participar y después vamos a ver qué sucede. Entonces, inmediatamente, a partir de ahora, pues todos pueden estar participando y por tanto ya está compartido, me están comunicando, todos pueden acceder, comenzar a dar respuesta y veremos todo qué es lo que sale de estas consideraciones de ustedes. Entonces, espero 3 minutitos, de forma rápida, por favor, colaborándome de ser posible con esta primera pregunta. Hay un error de mi parte porque la primera pregunta era esta que está aquí, pero es el mismo sitio y el mismo código. Les pido por favor disculpas, pero vamos a comenzar por esta. 5 palabras, por supuesto, conceptos que constituyen, según ustedes, nodos críticos o problemas en la evaluación del aprendizaje en la virtualidad y a distancia. Ayúdenme primero con esta pregunta y después vamos a la otra. Repito, es el mismo sitio y el mismo código. 3 minuticos para esta y después volvemos a la otra con 3 minutos más. Perfecto, ya estamos mostrando y todos están observando cuál es el resultado de esta nube de palabras que está saliendo
por la colaboración valiosa y que ya agradezco de todos los que están participando. Voy a dar un par de minuticos más para posteriormente ir pasando a la próxima pregunta. Qué interesante todo lo que estamos observando y lo que está saliendo como producto de su valiosa participación. Un minutico más para que no se me estresen y todos reflexionen en una buena selección de esos conceptos o términos. $30 segundos para concluir esta primera pregunta. Todavía tienen tiempo los que no lo han hecho. Repito, solo es entrar al sitio menti.com, incluir el código que está en la propia diapositiva en la parte superior, su respuesta y enviar. Bien, creo que podemos ir concluyendo. Aún los que no han podido hacerlo, rapidito, por favor. Hermoso este recurso, sumamente útil, muy participativo. Bien. Vamos viendo y ustedes pueden ir observando que hay algunas palabras dentro de esta nube que resaltan en mayor coincidencia, como es retroalimentación, objetividad, flexibilidad, tiempo, conectividad, y ya después aparecen otras en menor coincidencia o número de coincidencia, pero también muy reguladas, por ejemplo, como autorregulación, como compromiso, como comprensión, motivación. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la otra pregunta. La otra pregunta que estamos viendo aquí. Algunas preocupaciones de ustedes, en este caso, personales o percibidas, en la evaluación del aprendizaje en la modalidad virtual y a distancia. Excelente. Está saliendo ahí, como ustedes tal vez puedan estar visualizando, la retroalimentación, la evaluación por competencia, el plagio. Este punto lo voy a tocar posteriormente.
También hay preocupación con la evaluación enfocada a los productos y claro, como plantea un participante, es más complejo evaluar los procesos. Retroalimentación ha sido la no generación muchas veces de aprendizaje desde la evaluación, la comprensión de contenido por parte del estudiante, objetividad, pruebas escritas individuales de los estudiantes que copian. Este va a ser un punto que vamos a tratar posteriormente. Se destinan periodos cortos. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bien, ahí vamos teniendo algunos aspectos y algunos aportes importantes, ¿no? De lo que ustedes han podido realizar. Bien, les agradezco mucho la participación en este sentido. Volvemos a nuestra diapositiva y esto nos lleva a una reflexión, me parece a mí, con relación hasta dónde esas paradojas que en el año 1999, si mal no recuerdo, publicó en su libro Santos Guerra. Si ustedes se ponen a reflexionar en muchos de los aspectos que ustedes mismos acaban de aportar, desde sus propias prácticas, desde sus propias experiencias, desde sus percepciones, no sé si estarán de acuerdo conmigo en que estos al final siguen siendo deudas, siguen siendo centros de preocupación desde la evaluación presencial ya practicada hace algunos años, promovida desde la teoría, hasta la evaluación y las situaciones que actualmente estamos viviendo y confrontando. Yo, consultando muchos trabajos de investigación que están en el pie de esta diapositiva, pues pudiera opinar modestamente algunas cuestiones. Creo que uno de los centros fundamentales en la estrechez de la evaluación, en una evaluación que se practica de manera restringida, está en qué entendemos por aprendizaje. Todavía el aprendizaje muchas veces se sigue entendiendo por muchos como el saber de contenidos específicos que aparecen pautados en los programas o sílabos. No parece ser, aunque todos quizás lo conozcan, que en la práctica lo que viene a ser la vía determinante que garantiza ese aprendizaje de contenidos y esa cultura general que puede estar en los temas programados es sin duda lo que muchas veces es más difícil evaluar y por tanto tampoco es el centro muchas veces de la evaluación. Y es otras dimensiones, otros componentes del aprendizaje que, como pueden ser, por ejemplo, las habilidades intelectuales, cognitivas, en todas sus manifestaciones, y como pueden ser también las conductas o lo que llamamos el aprendizaje de tipo actitudinal. Creo que hay una relación fallida todavía, en buena medida, entre teoría y práctica. ¿Qué es lo que debe ir primero? ¿Quién sustenta a quién? ¿Cómo se relacionan estas teorías y estas prácticas? La persistencia todavía de un positivismo, de un objetivismo y todavía de cánones conductistas. Y eso lo está dando la medida de cómo todavía hay mucho énfasis puesto en los estudiantes, y habría que preguntarse por qué en los estudiantes, y también en muchas prácticas centradas en resultados, notas, calificaciones, que se plantean evaluaciones, por ejemplo, que están planteadas, se orientan y después se califican y bueno, después se retroalimentan. Pero, ¿qué ocurre en ese periodo, en esa tarea, durante el tiempo que el estudiante está realizándola? ¿Se observa, se analiza, se valora o solo esperamos a los resultados para ver qué ocurrió? Por tanto, esto está relacionado con ese otro punto.
La otra cuestión es la estrechez en las funciones más genuinas de la evaluación. Una de las funciones más genuinas de la evaluación es justamente la función diagnóstica, que ayuda justamente a estimar, a anticiparnos un poco a lo que está en formación y cuáles pueden ser a mediano o corto plazo las deficiencias que pueden tener los estudiantes en sus diferentes aspectos de su aprendizaje. Todavía hay insuficiente investigación sobre las prácticas evaluativas, aún aunque hay ya un auge mayor preocupación, pero hay muchos artículos que se publican, muchas investigaciones que son todavía de tipo ensayo y creo que están en cantidad, por lo menos lo que he podido consultar, no alcanzan el mismo nivel las investigaciones de tipo empírica sobre los procesos como tal. Creo que también los ambientes de aprendizaje que se establecen muchas veces en los cursos no es favorable. Yo digo que la evaluación no es una receta, no es una fórmula, no es algo mágico. La evaluación, en todo caso, tiene muchas cosas porque es, de hecho, un componente didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no podemos practicar o decir la evaluación está aquí y lo otro que hacemos está acá. En realidad, es parte de lo mismo. Por tanto, un docente que de alguna manera establezca un ambiente de temor, un ambiente autoritario, de poca comunicación, que no dé apertura a las dudas, a las dificultades, al debate, creo que realmente va a tener dificultades con poder lograr una evaluación con estas características. Y creo que más puntualmente, en el caso de la evaluación en contextos virtuales y a distancia, hay algo que de todas maneras después ustedes podrían preguntar al final, cuando se pueda abrir una apertura para formular algunas preguntas. Yo en lo personal he percibido muchas veces la importancia, pienso demasiada, puesta en la parte instrumental comparado con la parte ética y educativa de la evaluación. Muchas veces me han pedido a veces desarrollar ciertas capacitaciones, se le ha preguntado a los docentes y los docentes cuando solicitan, bueno, sobre qué vamos a dar una capacitación, vamos a dar un curso, es cómo evaluar. El cómo evaluar significa ni más ni menos qué métodos, qué técnicas y qué instrumentos vamos a utilizar. Sin embargo, la parte teórica, la parte conceptual de la evaluación, lo que es el sustento de esa práctica, queda un poco debilitado todavía. Y lo otro está en la elaboración y el diseño de tareas y preguntas. Porque sabemos perfectamente que muchas veces las plataformas que utilizamos, por ejemplo, en nuestra universidad es Moodle y en muchas partes también del mundo, en otras muchas instituciones igual, no siempre vienen concebidas y diseñadas para una evaluación que sea muy fácil, pero que sin embargo podemos nosotros adecuarla como veremos posteriormente en algunos ejemplos. Bien, estas son algunas de las cuestiones que yo refiero aquí. De manera rápida también vamos a ver algunas cuestiones que también nos ponen en contexto y nos dan razón cuando nosotros decimos que todavía estas insatisfacciones, estas inquietudes constituyen deudas que no son nuevas. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí dos artículos concretos que yo les estoy refiriendo en este caso sobre estudios realizados en esta época de COVID, y vean lo que está marcado en amarillo, ¿qué señala? Se habla de que hay un problema en esta investigación primera que se ha podido identificar que está en los modelos pedagógicos. Y en segundo lugar, la mayor dificultad está en la evaluación del alumnado. Observen. En la segunda, también hay partes que están marcadas, coinciden, por cierto, con ya algunas preocupaciones que ustedes plantearon en la participación que tuvieron. Práctica fraudulenta, es decir, el plagio, el fraude académico, que en buena medida también es una de las grandes preocupaciones en la evaluación virtual. Y vean que coincidimos nuevamente con el diseño de pruebas centrado en competencia, en que lo memorístico predomina sobre los otros aspectos. Flexibilidad y creatividad deben aflorar y los nuevos recursos tecnológicos, último enmarque en amarillo al final, no suponen garantía por sí mismos del éxito en la evaluación del aprendizaje. O sea, vean cómo va
saliendo de resultados científicos y no especulativos, muchos aspectos que ustedes han planteado y otros que se derivan de esta situación. Es importante también, y tengo conciencia de que estos no han sido solamente preocupaciones de otros contextos y de otras instituciones o países. Por ejemplo, yo pude obtener y tener conocimiento sobre 4 de las varias publicaciones que existen, estudios que se han realizado en la UNED, como ustedes pueden ver ahí. Una por la doctora Ana Cristina Umaña, la compañera Cinia, Natalia, justamente de la Universidad Estatal. También aparece un trabajo de Juan Pablo, aparecen otros trabajos de la profesora Jensi Calderón, el colega Luis, también que ustedes muy bien conocen, Luis Ángel Piedra, ha tenido también trabajos importantes. Es decir, ustedes, a pesar de que pudiera parecerse que es una universidad que solo se interesa en las tecnologías, en realidad no lo hace. Y ha habido también inquietudes y preocupaciones y aportes, y conozco perfectamente que tienen proyectos en desarrollo sobre, a partir de las inquietudes y las cuestiones que se desean mejorar en este caso. Yo les comparto rápidamente qué hemos hecho en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Yo, junto con un grupo de colegas y estudiantes, en el año, si mal no recuerdo, 2016-17, aperturamos un proyecto que llamamos MEVALAT, un proyecto que se traduce en mejoramiento de la evaluación del aprendizaje en la UPCE. Se sacaron algunas publicaciones, algunas de las cuales están ahí reflejadas, 2 de ellas, un capítulo de libro y un artículo, donde se reflejaron algunos resultados que efectivamente hicimos contrastando las percepciones y valoraciones de docentes y estudiantes. Un tema interesantísimo, porque muchas veces los docentes pensamos que estamos haciendo las cosas de una forma, pero los estudiantes la están percibiendo y la están viviendo de otra. Y esto nos está llamando la atención en que verdaderamente hay que analizar qué es lo que está pasando y poner en contexto y verificación real por qué puede haber esa diferencia entre lo que percibimos los docentes y lo que perciben los estudiantes. Yo honestamente, entendiendo las diferencias de formación, experiencia, cultura, edades, etcétera, siempre doy mucho valor al criterio de los estudiantes, porque han demostrado muchas investigaciones en experiencias propias que son muy justos y muy honestos, al menos en su inmensa mayoría, a la hora de emitir criterios sobre la evaluación que se está practicando y de la que ellos son muchas veces objeto. Actualmente les voy a compartir rápidamente algunos resultados todavía no publicados, están ya en desarrollo varios artículos a partir de un nuevo proyecto que yo dirijo y que tengo el honor de compartir con muchos docentes de la Facultad de Educación y otras facultades de la UPCE, y también con un grupo considerable de estudiantes. Observen rápidamente, aplicamos un estudio con las características que ustedes están viendo ahí. Se hizo una validación por expertos con 10 expertos internacionales de varios países. Se aplicaron encuestas, entrevistas, se han estado y se está haciendo análisis a partir de software de tipo cuantitativo y cualitativo. Se piensa y se está haciendo una triangulación. Vean las cifras elevadas en que participaron docentes y estudiantes en esta encuesta. Y ahora les voy a compartir algunos resultados concretos de que salió de aquí, algunos pocos, de manera rapidita. Observen, por ejemplo, cómo aparecen algunos resultados con relación al uso más frecuente que hacen de algunas plataformas. Por ejemplo, pueden ver algunas, en este caso, objetos de aprendizaje y recursos. Están viendo ahí el chat, están viendo los foros, qué es lo que más ha predominado en el uso de esos recursos. Vemos, por ejemplo, qué tipo de preguntas han utilizado con mayor frecuencia, un punto importante del tema que estábamos hablando. Vean, predominio absoluto de las preguntas de opción múltiple, un predominio destacado de las preguntas de verdadero y falso, de respuestas cortas, de emparejamiento. Lo interesante también es ver cómo hay una relativa coincidencia entre docentes y estudiantes, lo cual nos da una tranquilidad y una cierta fiabilidad, pero no siempre una total coincidencia entre los criterios de los estudiantes y los docentes.
Otro aspecto interesante fue la valoración de la frecuencia en que son utilizadas los diferentes criterios para la elaboración de pautas o rúbricas a la hora de calificación. Vean los criterios en cuanto a frecuencia de docentes y estudiantes. Vean cómo hay relativa coincidencia, pero no total coincidencia, en las opciones de siempre, casi siempre, en pocas ocasiones o nunca. También en qué medida los docentes toman las opiniones y sugerencias que brindan los estudiantes. Vean cómo también favorablemente prevaleció el siempre, el casi siempre en este estudio que hicimos. Y un aspecto muy importante, y es los estados emocionales que han experimentado docentes y estudiantes en este periodo de virtualidad y de pandemia. Vean cómo, por ejemplo, en términos de estados emocionales positivos, de manera grata, prevaleció la confianza, el optimismo, el entusiasmo, donde de alguna manera nos denota el valor que tiene en este caso lo que hemos estado haciendo. Por otra parte, también creo que ustedes pueden haber vivido un estado emocional similar. Desde el punto de vista negativo, a la par, vean cómo el estrés ha sido el principal estado que se ha manifestado tanto en docentes como en estudiantes. Y en algunos casos la frustración. Estamos analizando a profundidad por qué frustración. Porque si hay optimismo y hay disposición y entusiasmo, ¿en qué aspectos pueden estar frustrándose en algunos casos y sobre todo los estudiantes? Creo que al final todo esto nos lleva, o al menos a mí, con todo respeto, me lleva entonces a una conclusión, y es la que ustedes pueden ver en diapositiva. Si bien todos o muchos conocemos cuáles son los fundamentos de la evaluación educativa, del aprendizaje y para el aprendizaje, y esto ha tenido una evolución histórica bastante grande con suficientes aportes y sistematizaciones, todavía la práctica no alcanza lo que plantean esas bases teóricas de la evaluación desde los diferentes enfoques cognitivo, constructivo, histórico-cultural y sobre todo sobre los hallazgos de las neurociencias. Y cuando digo esto no lo digo solo pensando en evaluación, sino también obviamente el proceso mayor del cual es parte este que acabo de mencionar, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que esto nos lleva a una situación de reflexión, relación dialéctica, indisoluble entre concepciones y prácticas, porque en experiencia propia, desde hace algunos años que me decidí a investigar desde mi tesis de maestría, después de la doctoral y muchas investigaciones que he tenido la posibilidad de llevar a cabo, lo más difícil de modificar es la mentalidad, la forma de pensar de las personas. Esto lo validan numerosos estudios. Las concepciones, las creencias, los puntos de vista, los conceptos. Y si esto no se modifica, si esto no cambia, pues va a ser muy difícil cambiar las prácticas. Por otra parte, la investigación consiste en un proceso que es el motor impulsor del enriquecimiento y la modificación de las propias concepciones y prácticas desde lo que nosotros hacemos cada día y que nos dan los resultados científicos y por tanto fiables de lo que hacemos. Por suerte, muchas investigaciones actualmente en tendencia, y he tomado aquí una valiosa investigación, tomado de varios volúmenes de revistas de alto impacto, ha denotado algo importante que constituye un cambio en la perspectiva y en la proyección de las investigaciones empíricas sobre este tema. Y es que cada vez se le está dando más espacio y valor a la voz de los estudiantes, a las valoraciones y percepciones de los estudiantes, lo cual constituye, desde mi punto de vista, una conciencia desarrollada por parte de los docentes en considerar mucho más la participación, el rol que tiene el estudiante en muchos aspectos y también en su valoración. En el año 2017, como ustedes pueden ver, tuve el honor de que me publicaran un trabajo, un ensayo crítico justamente en la revista Educare de Costa Rica, que planteaba esa pregunta. ¿Por qué ha costado tanto transformar las prácticas evaluativas del aprendizaje en el consejo educativo? Yo lo llamé como un problema de patología pedagógica.
Y si yo, después de este estudio, que por supuesto me llevó a consultar otros materiales, tuviera que definir algunas causas o razones subyacentes, mencionaría estas. Muchos docentes temen desanclarse de lo habitual, de lo tradicional, de lo que conocen. Es decir, abandonar esa llamada zona de confort. Pienso por otra parte que no siempre se toman decisiones colectivas consensuadas. Y esto es importante y voy a poner un ejemplo muy simple. En una familia, si el tío dice una cosa, el primo dice otra, el papá dice otra, la mamá dice otra, pues entonces, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener lo que todos dicen sobre los chicos o los jóvenes que están viviendo en esa familia? Entonces, si no hay consenso, no podemos tratar tampoco o trazar tampoco acciones consensuadas y estrategias colectivas que puedan influir en una misma dirección y bajo semejantes criterios sobre los estudiantes que son al fin y al cabo el objeto y el propósito mismo de todo lo que hacemos. Otra cosa que creo que está en la base de por qué ha costado a veces tanto modificar lo que hemos estado haciendo, está en las capacitaciones. Las capacitaciones son suficientemente importantes. Por ejemplo, en nuestra universidad se han desarrollado muchas capacitaciones en la virtualidad que ha permitido preparar a los docentes en muchos aspectos. Pero cuando vamos al tema capacitaciones y vamos al tema de capacitación en la evaluación, resulta que pienso que muchas veces estas capacitaciones no siguen un carácter de sistema. Se va a una parte determinada, se va al uso a veces de cómo manejamos los instrumentos, las técnicas, y no hay una planificación en sistema que vaya enriqueciendo gradualmente lo que son necesidades en los docentes. Hay muchas reformas educativas y curriculares, sí, todas valiosas, pero fíjense cómo hay una cita textual científica que plantea lo siguiente, que todas esas reformas ocurren, son importantes, pero, como dicen estos autores, parecen desdibujarse y perder fertilidad a la hora de abordar el problema de las prácticas evaluativas. Es decir, hay que una reflexión en este caso. Y pienso yo que muchas veces se ha puesto el foco, se ha puesto el mayor interés en la parte instrumental de la evaluación por encima de los principios pedagógicos y éticos que la sustentan y guían. No lo digo yo, lo dijo un reconocido pedagogo español, especialista, que tuve la posibilidad de participar en un ciclo de conferencia que dio hace algunos años, año 2017, y él planteaba textualmente lo que ustedes pueden leer. La clave de una buena evaluación no descansa precisamente en las técnicas e instrumentos que se implementan, sino en los conceptos que los soportan, en los principios éticos compartidos, en la responsabilidad profesional y en los compromisos de acción que estos obligan. Y esto creo que carece de discusión. ¿Qué podemos hacer? ¿Es posible? ¿Cómo puede transformarse verdaderamente la evaluación? Rápidamente voy a pasar por algunas sugerencias y ejemplos. El tiempo que me queda no es mucho. Ojalá me permitan terminar. Pero sobre este artículo y sobre otros que he estado consultando a partir de investigaciones científicas y la propia experiencia, me permito plantear y resumir esto en algunas cuestiones. Lo primero que la evaluación es un sistema. Es un sistema de teorías y un sistema de acción. ¿Qué podemos hacer dentro de ese sistema que es un proceso espiral? Pues hay que planificar la evaluación, pero planificarla de forma flexible en la medida de que las necesidades vayan surgiendo y los procesos se vayan dando, entonces hacer los ajustes de esa planificación. Si planificamos algo y no lo modificamos porque fue lo que pensamos, sencillamente estamos siendo poco realistas y positivistas a la vez. Seleccionar adecuadamente los instrumentos, hacer una buena dosificación de las actividades que vamos a desarrollar, en qué tiempos, cuán oportunas van a ser, con qué secuencia, qué nivel de progresión. Tratar de que todas las tareas que planteemos establezcan un cierto desafío y reto a la evaluación del aprendizaje. Creo que en esto, desde el punto de vista instrumental, cuidado. Hay muchas técnicas, medios e instrumentos, pero tenemos que poner en una balanza las ventajas
y las limitaciones que tienen estos a la hora de llevarse a la práctica. ¿Cuáles son cuestiones cruciales desde mi punto de vista? Los procesos cognitivos. ¿Qué lo caracterizan y cómo se manifiestan? ¿Qué niveles cognitivos y de desarrollo alcanzan las habilidades? ¿Cómo se evidencian? Porque una cosa es lo que sucede dentro del cerebro y otra cosa es cómo se manifiestan o expresan. Y es ahí uno de los retos de la evaluación. La correcta selección de los tipos de preguntas de acuerdo a esas finalidades. Balancear las preguntas que hacemos en diferentes tareas en cuanto a su tipología. Cuidar la cantidad de preguntas y considerar el factor tiempo. No podemos jugar con los tiempos por cantidades de preguntas que planteemos para cumplir una tarea determinada. Si ustedes me pidieran, bueno, ¿cuáles pueden ser algunas de las organizaciones? Creo que muchos de ustedes conocen que hay niveles de habilidades cognitivas, pero dentro del reproductivo, el productivo y el nivel creativo, una habilidad, una evaluación que quiera ser educativa, formativa y auténtica tiene que moverse en ese sentido, privilegiando las habilidades que están en el nivel productivo, analizar, calcular, argumentar, explicar, deducir, etcétera, al nivel creativo, donde el estudiante construya, proponga, transfiera, modifique y por tanto elabore su propio aprendizaje. Algunos ejemplos concretos que yo puedo en este caso compartirles. Bueno, hay varios, pero yo solo voy a compartirles algunos de manera muy rápida. Por ejemplo, en la plataforma Moodle hay algo que se llama glosario. Como ustedes conocen, el glosario se puede utilizar para muchas cosas. Hay opciones de juego de crucigrama, ahorcados, etcétera. Pero yo le veo a esto una mayor utilidad desde el punto de vista del nivel universitario. Y es que la construcción de un glosario por los estudiantes puede llevar a la construcción a partir de análisis, síntesis de conceptos, construcción. Y esta puede ser una actividad sumamente importante, productiva, que desarrolla las habilidades cognitivas, pero además que después puedan disponer de un inventario de conceptos para, por ejemplo, ellos mismos utilizar después en la construcción de diferentes organizadores gráficos, como pueden ser, digamos, los mapas conceptuales, los mapas mentales. También foros, debates críticos, creo que es importante los ensayos, el trabajo por equipo puede ayudar mucho con procesos de feedback, de retroalimentación constante, de ayuda permanente, antes de llegar a lo que es la calificación como tal. Yo les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos concretos que en este caso les puedo compartir de experiencia propia y también con ayuda de algunos. Le estoy mostrando ejemplos concretos reales sacados de mi aula virtual. Por ejemplo, el uso de videos interactivos con temas trascendentes de cultura y de realidad. Uno de ellos, el dilema de las redes sociales, que fue justamente divulgado en Netflix. Pero también hay una película sumamente importante que consiste y que se titula La Ola. Tal vez ustedes lo hayan visto. Bien, estas son actividades que son extremadamente valiosas. También, por ejemplo, por último, en este caso, les voy a compartir una actividad que justamente desarrollé con mis estudiantes del curso de evaluación educativa. Vean cuántas actividades tuvieron que hacer estos estudiantes y qué seguimiento le di yo y justamente con los propios estudiantes antes de llegar a la calificación, que además fue consensuada. Por ejemplo, se conformaron varios equipos que tenían que realizar entrevistas a los estudiantes, al resto de sus compañeros. Equipos que por tanto tenían que elaborar un banco de preguntas que yo fui sugiriendo, fui ayudando a la mejora en la habilidad de redacción de preguntas. Equipos que tenían que hacer una rúbrica y también teníamos que ir ayudándoles para que elaborara una rúbrica suficientemente efectiva. Después, ellos tenían que grabarse sus intervenciones y había un equipo que iba a editar todo eso. Lo más interesante es el nivel de participación y de satisfacción que sintieron los estudiantes con toda esta participación, el seguimiento de ayudas y sugerencias que se les fue dando para llegar finalmente a una calificación con todos los avances y logros y no una cosa cerrada.
De hecho, muchas de las preguntas que elaboraron fueron justamente utilizadas e incluidas en las evaluaciones de otras tareas que se hicieron, lo cual también le permitió considerar en este sentido un avance importante para su aprendizaje. Bien, elaboraciones, por ejemplo, estoy mostrando un ejemplo de un mapa interactivo que ellos elaboraron por equipo, utilizando, por ejemplo, herramientas tan importantes como es el Genially, entre otras. Hay otros ejemplos, por ejemplo, esto para otras asignaturas, como pueden ser asignaturas del área de la bioquímica, por ejemplo, donde le puedo mostrar un video para que él interprete, haga por tanto una síntesis de lo que puede ser la descripción de un proceso determinado, entre otros. Estoy justo con el tiempo y solo me quedan algunos tips o sugerencias. No sé el equipo que me respalda si me permiten 5 minutos concluir o hago un corte final, mi estimado Luis y equipo que me ayuda en esto. No escucho. Démonos unos 5 minutitos para dar espacio a las preguntas, entonces. ¿Concluyo con 5 minutos y hacen la pregunta o corto y espero la... No, avance con 5 minutos más y cerramos. Muy agradecido, estimado. Sí, es muy rápido. Ya este es el cierre porque son algunas consideraciones generales o tips en relación a todo lo que hemos hablado en un tiempo donde, como ustedes ven, es tanto lo que podemos debatir, discutir y analizar que, bueno, nunca nos alcanza el tiempo para estos temas de evaluación. Considerar la evaluación como una situación y una actividad más de aprendizaje, porque también de la evaluación se debe aprender. Centrar la evaluación en la valoración de procesos y no en resultados. Implicarnos en esos procesos mediante ayudas, sugerencias. Evaluar en correspondencia con el tipo de enseñanza que desarrollamos y el tipo de aprendizaje que están desarrollando nuestros estudiantes. No podemos evaluar de una forma cuando enseñamos y se aprende de otra. Hay una clave que tomé de una de mis colegas chilenas, también experta en este tema, en las cuales hemos intercambiado también muchas capacitaciones y proyectos. Menos puede ser más. Porque evaluemos mayor cantidad de cosas no significa que estemos haciendo una evaluación más educativa. Creo que debemos buscar qué es lo que realmente merece ser evaluado, qué es lo que realmente es relevante en la formación y en el desempeño práctico, profesional y de vida de nuestros estudiantes. Creo que hay que hacer un uso racional y óptimo de los recursos virtuales. No porque utilicemos más recursos y objetos de aprendizaje vamos a garantizar que nuestra evaluación sea educativa. Creo que hay que utilizarlo, sí, pero de forma adecuada, oportuna y óptima. Hay muchas actividades y preguntas que son de corte objetivo en las plataformas, pero que se pueden modificar. El docente tiene que tener mucha creatividad. Incluso hay preguntas de selección de alternativas que, de acuerdo al tipo de situación que se le esté dando de análisis previo al estudiante, esa selección de alternativas se puede convertir no en una memorización, sino en una aplicación y en una reflexión crítica de sus aprendizajes. Creo que por otra parte, la aplicación de diagnóstico es importante como función destacada, pedagógica de la evaluación formativa. Es necesario retroalimentar, pero la retroalimentación, ojo, no creo que sea un proceso solo de hacer algunos comentarios en las evaluaciones. Creo que debemos abrir talleres donde veamos la regularidad, las preocupaciones de nuestros estudiantes en los resultados y en los procesos que han ido desarrollando y brindarles las ayudas necesarias y posibles en cada caso. Tenemos que ver cómo mejoramos el feedback, sobre todo en la comprensión y en la concientización de nuestros estudiantes, proponiendo preguntas precisas, generando reflexiones, meditaciones, esos llamados procesos de metacognición, porque solo el interés interno es superior al interés y a la motivación externa. Hay que ser transparente y justo en la evaluación, porque la evaluación sobre todo es un proceso ético. Por último, y para terminar, solo quiero hacerles un anuncio y una invitación.
El Observatorio de la Evaluación del Aprendizaje en la UPCE, OPCEVAL, en la cual, como les comenté, estamos implicados muchos estudiantes y docentes de la Facultad de Educación y otras facultades, está casi a punto. Tenemos pensado inaugurarlo ya formalmente en los primeros días del mes de, estamos mayo, abril, si no, abril, mayo, junio, disculpe. Y quisiera poder tener la posibilidad de que ese día hiciéramos una inauguración bonita, participativa, en la cual pienso invitar a todos aquellos que de alguna manera puedan estar interesados y de manera especial a los profesores de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y también a la Universidad de Costa Rica en general. Hasta aquí, mis queridos estudiantes, docentes que han estado disponiéndome del placer y del honor de poder transmitirle algunas de estas ideas y experiencias para ustedes. Con todo gusto, mi estimado Luis, puedo escuchar algunas preguntas si las hay. Muchas gracias, estimado Mario. Doy el pase a Jensi Calderón para que nos organice un poco con las preguntas. Perfecto. Veremos si no son muy difíciles. Gracias, don Mario, por su excelente exposición. Aprovecho este espacio antes de las consultas para enviar un saludo fraterno a quienes nos acompañan de Ecuador, de Guatemala, de Panamá, de Honduras y por supuesto de Costa Rica, colegas de la UTN, de la Universidad de Costa Rica, de la UNED y de la Universidad Nacional. Don Mario, en el chat pues fue bastante interesante, ¿verdad?, su disertación y varios compañeros están planteando consultas. ¿Voy a hacérselas por bloques de 2 o prefiere que se las diga una por una? Una por una es mejor para poderme concentrar mejor y no dispersarme. Tal vez a veces las preguntas tienen relación, pero tú puedes organizarla como tú mejor lo consideres y a lo mejor hacemos más productivo, ¿no? Sí, comentarles que por cuestiones de tiempo no vamos a poder trasladar todas las consultas a don Mario en vivo. Sí se las haremos llegar por correo electrónico y por lo tanto contestará solamente algunas. Don Mario, pregunta a Dayana. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes con la educación a distancia, considerando la evaluación de los aprendizajes? Para desarrollar un pensamiento crítico, el mayor desafío. A veces hay preguntas que no tienen una sola respuesta o al menos no tienen un solo aspecto a considerar. Yo diría que el principal es la disposición del propio estudiante a tomar esa postura de metacognición, de reflexión, de crítica constructiva, profesional, por supuesto, sobre lo que él mismo puede necesitar modificar, la manera en que él se implica en las diferentes tareas. Creo que también, obviamente, hay un determinante mediático en todo esto y es el rol del docente, el rol de los docentes en ayudar a que esto ocurra. Porque un estudiante o los estudiantes pueden tener mucho interés, incluso aceptar ese desafío, estar dispuestos a modificar, a tomar otra postura participativa en su aprendizaje y en las actividades con este corte de reflexión, análisis y de crítica, y sin embargo el docente no facilitarle ese tipo de actividades o tareas. Entonces yo creo que pienso que el desafío está en el cambio de pensamiento y en el cambio de actitud, tanto por parte del estudiante como del docente, que siempre va a ser y debe ser un mediador, un facilitador, un guía y por tanto un educador en este sentido. Gracias. La siguiente consulta la realiza el compañero Ronald Martínez. Si usted se puede referir a algunas recomendaciones para evaluar por competencias y a distancia.
Bueno, la evaluación por competencia tiene mucha relación con la evaluación auténtica, porque justamente la evaluación auténtica lo que quiere, primero se soporta en este tipo de diseño curricular o modelo curricular, y por otra parte, competencia de qué tipo. También hay muchas clasificaciones de competencia. Hay competencias genéricas generales, competencias específicas, hay competencias, por ejemplo, desde el punto de vista de la habilidad lectora, competencias comunicativas, competencias investigativas, etc. Pero en todo caso, cuando hablamos de competencia, yo prefiero ubicarme en competencias profesionales, para ser más general. ¿Y eso con qué nos relaciona? Con el tipo de actividad que en su esfera de actuación futura, ese futuro graduado va a tener que enfrentar y solucionar problemas con creatividad, con innovación, con ideas diferentes. Entonces yo pienso que, y decía ahorita que es un gran reto desde las plataformas, la concepción que tienen muchas veces las plataformas y los recursos que están planteados para la educación a distancia y virtual, se hace complicado, pero nunca será imposible si, como yo decía hace unos minutos, nosotros más que dedicarnos a plantear preguntas objetivas de verdadero y falso, selecciones, etcétera, nos centramos en preguntas o en actividades que sean de construcción, que conlleven a un análisis cuestionador sobre una realidad, que deba modelar situaciones, resolver problemas de la vida cotidiana y la práctica. Sí, hay formas en que se puede plantear todo esto. Yo sé, y probablemente no sé si está en una de esas preguntas que tienes por ahí quizás o queden, pero sé que una de las grandes preocupaciones, y lo sé por lo vivido, que pueden tener muchos docentes que me están escuchando es la siguiente. ¿Y cómo hacemos esto cuando disponemos en estas condiciones actuales terribles de pandemia y virtualidad, donde han habido situaciones socioeconómicas, cortes presupuestarios, hay una sobrecarga en la cantidad de asignaturas y horas y también de estudiantes, donde en un tiempo hace no tanto teníamos paralelos o grupos de 25, 30 y algo estudiantes y hoy tenemos paralelos de 50 y tantos estudiantes. ¿Cómo resolver todos esos problemas? Yo dije que no tengo fórmulas y sé que es una realidad complicada, pero creo que una de las variantes puede ser el trabajo en equipo. Creo que una de las variantes puede ser el trabajo en equipo y el seguimiento que hagamos a esos equipos. Cómo educamos a los estudiantes a trabajar por equipo y a ser críticos desde el propio accionar en sus propios equipos. Yo creo que sobre todas las cosas los docentes tenemos una misión que va a estar a nivel macro y es educar, orientar, concientizar, porque también nuestros estudiantes tienen que estar informados, orientados y saber cuál es su papel. Y sé que hay otra interrogante, me estoy adicionando preguntas, ¿no? Pero, Jensi, ahora te pregunto yo, nadie se preocupó, aunque ya salió en las primeras diapositivas interactivas que planteé, nadie se ha preocupado por el tema fraude. Sí, don Mario, de hecho tenemos comentarios relacionados con el tema del fraude, ¿verdad? Y se ha utilizado algunas herramientas. Aunado a esto, va otra pregunta relacionada con qué tan flexibles o a qué le llama ser flexibles en la evaluación de los aprendizajes sin perder ese norte. Buena pregunta, porque hay que interpretar bien qué significado le damos a flexibilidad. Flexibilidad a que tenemos que ser conscientes de que nuestros estudiantes están viviendo en situaciones muy complicadas como nosotros. Estamos viviendo en condiciones difíciles, pérdidas de familiares, dificultades con el acceso a las conexiones, tecnología, dispositivos. Tienen también una presión grande. Muchos estudiantes, por ejemplo, trabajan. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la educación, como la evaluación, tiene que tener un carácter humanista. Pero flexibilidad
no quiere decir que no haya reto, que no haya exigencia en las tareas, que no existan desafíos. La flexibilidad está en lo que dije anteriormente y en variar las maneras y las formas en que desarrollamos esas actividades o tareas de evaluación. Yo decía ahorita, a veces planteamos evaluaciones y después decimos, damos tanto plazo y vamos a calificarla y le doy la calificación. Ahí no hay flexibilidad, por ejemplo. Flexibilidad también pudiera ser considerado cuando nosotros, por ejemplo, no aplicamos evaluaciones diferenciadas y todo es estandarizado. Cuando alguien, por ejemplo, desde un punto determinado elabora evaluaciones sin estar implicado tal vez en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ciertos grupos de estudiantes. Y entonces se está aplicando una evaluación similar para todos los estudiantes cuando las situaciones, los logros, los avances han sido diferentes. Yo tengo anécdotas interesantes que hacer que si las hago a lo mejor muchos no las creen, pero por un problema de tiempo no lo voy a hacer. Pero tengo una vivencia imborrable sobre esto. Si quiere la cuento. Sí, don Mario, no hay problema, coméntela. Gracias. Miren, hace algunos años trabajé con un grupo de estudiantes. En aquel tiempo, bueno, eran estudiantes, yo trabajaba la química, eran concursantes de química, con mucho talento, pero nadie imagine que todos eran estudiantes talentosos. Estudiantes, incluso tenía estudiantes que no iban a estudiar, en aquel tiempo era la enseñanza bachillerato en la que yo estaba, y muchos estudiantes incluso me confesaron con toda honestidad, profesor, yo estoy acá con usted porque sé que vamos a aprender mucho por el trabajo que usted hace, por las características del curso, usted se centra mucho en las habilidades de los estudiantes, pero no vamos a estudiar química. Y a mí eso no me importaba. Sin embargo, yo hice una experiencia un día determinada. Le dije, miren chicos, tengo estas tareas de evaluación. Voy a aplicar una tarea estándar con niveles generales de exigencia. Aquí todo el que quiera puede realizar. Pero tengo otra opción para ustedes. Tengo una tarea especial de mayor rigor y exigencia. La voy a dejar a selección de ustedes. Pero voy a tener en cuenta para esta segunda opción todos aquellos estudiantes que han demostrado en participación en eventos, en concursos y en actividades destacadas, que eso es un resultado que ha salido de su desempeño. Por tanto, ustedes si quieren pueden optar, si no, no optan, pero esta tarea va a ser de mayor exigencia y desafío con menos cantidad de preguntas. A mí me sorprendió y después tuve mucha conversación con mis estudiantes tratando de entender por qué, pero tal vez no me crean, pero más del 50% de aquellos estudiantes escogieron la opción de tarea de mayor exigencia. ¿Qué había detrás de eso? Descubrí sobre todo el gran estímulo que tenían y la gran confianza. Primero, tal vez un poco en su profesor, en mí en este caso, pero segundo, en la manera en que sabían que se iba desarrollando las tareas, las actividades y eran desafíos que ya desde esa motivación propia e intrínseca se habían generado ellos mismos. Entonces son experiencias, yo digo que los docentes tenemos que experimentar, tenemos que innovar, no subestimar a los estudiantes y romper algunos esquemas porque es lo que nos hace mejorar y nos hace avanzar muchas veces en nuestras prácticas. Gracias, don Mario. Por cuestiones de tiempo, debemos cerrar el bloque de consultas que se las vamos a hacer llegar porque están bastante interesantes. Nuevamente, un saludo a quienes nos acompañan hoy a nivel nacional y a nivel de Centroamérica y de Ecuador. Esperamos contar con ustedes en futuras actividades. Muchas gracias y un agradecimiento nuevamente a esta prestigiosa universidad estatal de educación a distancia, a la Universidad de Costa Rica, a todo el equipo organizador por su excelente trabajo y por supuesto a todos los que me han honrado con estar presente en el día de hoy, tanto docentes como estudiantes. Muchas gracias, don Mario. De verdad que ha sido un espacio excelente. Hay muy buenos comentarios. La gente quedó como para un segundo capítulo. Vamos a ver en qué momento
Lo abrimos. De parte del Departamento de Docencia Universitaria, de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Operaciones Académicas de la UNED, del Programa de Fundamentos de Educación a Distancia, en específico del proyecto de evaluación de los aprendizajes. Les damos las gracias por haber estado con nosotros y esperamos que tengan un lindísimo día. Más adelante les estaremos invitando a otras actividades. Muchas gracias, ha sido un honor. Gracias, estimado Luis.